obtener. Entonces, vamos a ver esa parte de electricidad, riesgos y prevención. Antes de ello, he puesto aquí, ¿sí?, la electricidad, donde se establece, hay bastantes normativas dependiendo del trabajo, pero pues hay un documento formal que existe dentro de nuestra legislación ecuatoriana, que es el Acuerdo Ministerial 013, que es el Reglamento de Riesgos de Trabajo en Instalaciones Eléctricas, donde define también algunos de los trabajos eléctricos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Están definidos dentro de este acuerdo ministerial. Hay quienes ya hayan visto un poco de seguridad laboral, pues las 5 reglas de oro que se tienen que utilizar para los trabajos en riesgos eléctricos, también los encontramos aquí en el acuerdo ministerial 013, pero también es una guía bastante general. Si ustedes en algún momento lo quieren descargar, revisar un poco, pues es también una guía bastante general, pero existe, ¿no? Y es dentro de las normativas que tenemos para regirnos un poco. Cuando hablamos de electricidad, pues tenemos que hacer esa parte introductoria, ¿no? Afortunadamente, ustedes son estudiantes de la carrera de automatización, son personas que tienen un sentido de lo que es o cómo se genera el flujo de electricidad, ¿sí? Entonces, pues nosotros, sin leer y más allá de las definiciones, sabemos que es que mediante una fuerza que se denomina caída de tensión, se genera un flujo de corriente a través de un conductor, ¿verdad? Que este conductor puede tener, ofrecer o no resistencia al flujo de esta corriente, ¿verdad? Es la definición que nosotros conocemos y que parte de la ley de Ohm. Entonces aquí definimos a la intensidad de corriente. ¿Qué pasa por un conductor? Pues lo más básico, el flujo de electrones a través del mismo. Eso es intensidad de corriente. Sabemos que se mide en amperios. Para que exista esta intensidad de corriente, este movimiento de electrones, se necesita una excitación, ¿verdad? O lo que pone aquí una diferencia de potencial entre dos puntos, que se conoce como voltaje, tensión, diferencia de potencial, ¿no? Usted ya sabe bastante de ese tema, ¿no? Y finalmente, a veces ese tipo de conductores ejercen resistencia, ¿no? Lo que yo siempre suelo poner el ejemplo para explicar la parte de la ley de Ohm es un río, en algún momento, en algún lado lo vi, ¿no? ¿Verdad? El río representa, pues, vamos a representar la parte de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que la fuerza que va a generar va a depender del ancho de este río, ¿no? Del ancho de este río va a depender de qué tanto haya flujo o corriente de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si hay un ancho más grande en el río, nosotros lo vamos a determinar, que es nuestra diferencia de potencial, ¿no? Que es nuestro voltaje. Es esa fuerza necesaria ¿para qué? Para que exista la corriente del agua, que en nuestro caso sería la corriente eléctrica. Entonces necesita el ancho de este río, representa el voltaje, es la fuerza. Y la corriente es ese flujo, ¿verdad? Y si por aquí en el río hay un poco de piedritas, ¿verdad? Que hacen que se ponga un poco más tormentoso el río, que no cruce la corriente de una manera que fluya así rápidamente, lo vamos a conocer como la resistencia, o si tal vez el ancho del río se va reduciendo un poco, ¿sí? Y encuentra piedras en el camino, lo vamos a representar como la resistencia, ¿no? Entonces esta es una analogía bastante buena de la ley de Ohm, ¿no? Vuelvo y repito, afortunadamente ustedes ya saben esta parte de la generación de electricidad. Ya sabemos que la corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios, ¿no? Y podemos relacionar la ley de Ohm, es igual al
La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esto como la parte introductoria. Ahora, este flujo o esta generación de corriente puede traer efectos nocivos sobre las personas, ¿sí? Los efectos nocivos de la electricidad. Primero, pues pueden haber incendios o explosiones debido a descargas eléctricas, arcos eléctricos, ese tipo de situaciones. Pueden existir incendios o explosiones, o puede lo que famosamente nosotros conocemos como cortocircuito a una persona, ¿no? Puede sufrir electrocución. Y aquí en algunos casos puede ser mortal o no, dependiendo de la trayectoria de la corriente. Aquí, ¿qué nos dice? Un cortocircuito. Bueno, vamos a leer un poco lo que tenemos aquí planteado. Uno de los efectos nocivos, incendios y explosiones que van a afectar a las personas, a las instalaciones y a los bienes de la empresa. La electrización o electrocución, que es todo accidente de origen eléctrico, cualquiera que sean sus consecuencias que se reservan, pueden ser accidentes mortales de origen eléctrico que afectan a las personas. Vamos a definir un poquito más lo que es el cortocircuito. ¿Quién me dice que es un cortocircuito? ¿Cuándo se genera un cortocircuito en nuestras protoboards, digamos? Cuando hay una conexión directa entre el positivo y el negativo, dejando fluir la corriente directamente, entonces produce un corto. Cuando no hay una carga en nuestro circuito, en otras palabras. Ya, correctamente. Cuando se unen dos masas, suelen decir, ¿verdad? Cuando se une el positivo con el negativo. Ahí se produce un cortocircuito, hacemos un solo alambre. Yo siempre tengo una anécdota ahí, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, yo me acuerdo que estábamos haciendo una instalación en el laboratorio de informática, estábamos haciendo la instalación eléctrica y el profesor me dice, este es positivo y este es negativo, era fase y neutro, ¿no? Fase, neutro, no los vaya a unir, me dice el profe. Para mí fue como que me dijo, únelos, y yo los uní y se hizo chispa, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Es unir las dos, las fases, ¿no? Fase y neutro, y se hace la chispa. Ese es un cortocircuito. Entonces aquí nos define como cuando dos puntos con diferencia de potencial eléctrico son puestos en contacto, ¿no? Es decir, cuando se une fase y neutro, cuando se une positivo y negativo, hacemos cortocircuito. Y a través de él, pues se permite el paso de corriente. Otro de los efectos nocivos que pueden haber derivado del uso de la electricidad, pues es el famoso arco eléctrico, que ustedes pues son más diestros en eso, porque han trabajado en la parte de soldadura algunas personas. El arco eléctrico origina una serie de radiaciones, pues el arco eléctrico es de producto o es derivado, tiene su origen eléctrico, pero tiene consecuencias graves, ¿no? Por ejemplo, el deslumbramiento que puede generar en las personas, las quemaduras que pueden tener los trabajadores y por ende, aquí he puesto algo muy importante, riesgos añadidos, ¿sí? Porque si yo estoy trabajando, se me ocurre, si yo estoy trabajando en alturas y estoy haciendo un proceso de soldadura, ¿sí? Y en este proceso de soldadura se generó el arco eléctrico, ¿sí? Y provocó un deslumbramiento en el trabajador. Ahí puedo tener el origen de riesgos mecánicos o sería lo que yo digo riesgos añadidos, en este caso mecánicos, por ejemplo, caídas a distinto nivel, golpes, cortes por herramientas, porque usted al momento de verse deslumbrado, pues puede perder el equilibrio, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que nosotros tenemos con los riesgos eléctricos, ¿no? Estos dos efectos nocivos. Cortocircuito y arco eléctrico no solo pueden provocar deslumbramientos o quemaduras, sino que la mayoría de veces, cuando usted le coge la corriente, ¿qué es lo que normalmente pasa? Usted salta, ¿verdad? Hace así, salta,
y trata de soltar los cables. Es una reacción. Es una reacción normal que tenemos, ¿no? Cuando sentimos la corriente de querer soltar, ¿sí? Entonces ahí fácilmente yo puedo sufrir golpes. Hay personas que trabajan, digamos que están en el poste, ¿sí? Entonces digamos que ocurre un pequeño arco y más que quemarse porque tiene el equipo de protección, se asustó, perdió el equilibrio y puede pasar otro tipo de situación, ¿no? Entonces aquí podemos tener muchos riesgos añadidos en la parte de electricidad, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, por lo tanto, estos efectos nocivos de cortocircuito y arco eléctrico pueden generar los siguientes riesgos. El riesgo de choque eléctrico, que ya hemos visto un poco. El choque eléctrico es ese contacto con la electricidad y vamos a tener dos tipos. El contacto eléctrico directo y el contacto eléctrico indirecto, ¿sí? Vamos a tener ahí dos riesgos. Contacto eléctrico directo es cuando usted toma ese cable que está con la corriente, por así decirlo, ¿no? Que está conectado a un flujo de y genera un flujo de corriente, ¿no? Pongo aquí un ejemplo. Tengo este equipo, ¿sí? Y este equipo está siendo conectado en el tomacorriente, está conectado, está alimentado, y tal vez tiene por aquí un cable pelado, y al momento que el trabajador entra en contacto, le coge la corriente, como nosotros decimos, ¿no? Este se conoce como un riesgo eléctrico de contacto directo, ¿sí? Y también tenemos un riesgo eléctrico por contacto indirecto, ¿sí? Por ejemplo, este es un motor, y este tipo de carcasas siempre tiene que estar aterrizada, ¿sí? Tiene que estar a tierra. Tenemos que aterrizar las carcasas de los equipos, y a veces suele fallar este tipo de instalaciones, o tal vez hay un cable por ahí que esté suelto y está entrando en contacto con esta carcasa, y el momento que el trabajador tocó esa carcasa, le cogió también la corriente. Pues eso era lo que pasaba antes. Imagino, no sé si a ustedes les pasaba, en todas las neveras viejas que habían antes, usted andaba sin zapato, o tal vez el piso estaba mojado encima de eso, y usted iba y abría la nevera y le pasaba la corriente. No sé si a ustedes les pasó eso en algún momento. Sí. Ya, por ejemplo, ese es un riesgo de contacto eléctrico indirecto. Claro que era bastante pequeñito y solo se asustaba, pero había un flujo de corriente a través de su cuerpo, ¿no? Eso es un contacto eléctrico indirecto, ¿sí? Es el que se produce con masas puestas accidentalmente en tensión, es decir, accidentalmente por aquí hay un cable que está electrificado y está tocando esta carcasa. En esas neveras hoy en día ya no pasa eso, ¿no? Me imagino que era una parte se dañaban, ya eran viejas, y se empezaba por el uso, por ahí a mantenerse electrificada la nevera, ¿no? Entonces ese es un contacto eléctrico indirecto, ¿sí? Hay unas recomendaciones. Me acuerdo que en alguna vez fuimos a visitar un generador eléctrico allá, una termoeléctrica en Riobamba. Me acuerdo que el profesor de electricidad nos decía, yo le preguntábamos por qué hay gravilla alrededor de todos los equipos de generación, hay como una grava. Y no sé si ustedes habrán visto alguna generadora eléctrica y grava alrededor de todos estos equipos, ¿no? Entonces él me decía, dices que hay que aislar, estos equipos siempre pueden tener algún tipo de descarga eléctrica, y entonces nosotros tenemos que aislarla hacia la tierra de una forma para que no llegue al trabajador, es poner esta gravilla, dice. Incluso puede ser que incluso hasta las paredes tengan un poco de electricidad, y antes era un accidente muy habitual. Trabajaban en empresas con grandes generadores,
¿sí? Que no estaban completamente puestos a tierra y el trabajador venía y se recostaba en la pared, ¿no? El momento de recostarse en la pared, cerraba el circuito y chao, había flujo de corriente, ¿no? Entonces, por eso ponen gravilla para aislar al trabajador. Por eso en algún momento ustedes que vayan a ese tipo de visitas técnicas, si es que hay la oportunidad, pues no le ve ahí a los trabajadores por ahí tumbándose en las paredes, como siempre hacemos eso, ¿no? Es una recomendación no andarse arrimando contra la pared. Esto en cuanto al riesgo eléctrico por contacto directo e indirecto. Vamos a ver qué otro tipo de riesgos pueden generarse debido a la electricidad. Otro riesgo que podemos tener es quemaduras, ¿sí? El paso de la corriente a través del cuerpo humano generalmente deja vestigios de quemaduras en la piel. Sí, ya vamos a ver en la siguiente clase ampliar un poquito, ¿no? Y depende del recorrido de la corriente, digamos que yo toco un cable, ¿sí? Toco el cable y entró por mi mano izquierda o mi mano izquierda y salió por mi mano derecha, ¿sí? Entonces, en las manos, estas personas que ocurre este tipo de de contacto eléctrico suelen tener marcas de color negro en las manos. ¿Por qué? Porque sufrieron una quemadura al cruzar la electricidad. O cruza de la cabeza, que tocan sin querer por la parte de la cabeza. Si entra la corriente por la cabeza, normalmente el recorrido suele ser a través y sale por el cuerpo y sale por el pie, ¿no? Sale por la parte del pie y tendría que tener vestigios de quemadura en los pies y en la cabeza, ¿verdad? Entonces esa también es una quemadura que puede ocurrirse por el paso de la corriente. Otro tipo de quemaduras que pueden generarse, o el riesgo eléctrico genera quemaduras, es el arco eléctrico. Evidentemente ustedes la tienen clarísima esa película, ¿no? La soldadura, quienes no trabajan con el equipo de protección adecuado suelen tener un de color rojo aquí, todo hinchado, todo deslumbrado. Me comentaba en algún momento uno de ustedes, creo que era, que es bastante difícil maniobrar este tipo de quemaduras, de contrarrestar el dolor y la inflamación, ¿no? Generado por el arco eléctrico. Estas nosotros podríamos decir que son los dos principales riesgos, ¿sí? Los dos principales riesgos productos del manejo eléctrico, ¿no? En algunos casos, cuando decimos riesgo eléctrico, nosotros solo creemos que hay contacto eléctrico directo y contacto eléctrico indirecto, ¿sí? Pero también se producen quemaduras y vemos que también estos riesgos añadidos, como caídas o golpes, ¿sí? Yo les decía, la reacción natural de la persona siempre es querer soltarse, ¿no? Entonces puedo caerme al querer soltarme o puedo golpearme. Y la otra es que producto de un cortocircuito se generen algún tipo de incendio o explosión. Entonces aquí están delimitadas claramente 4 tipos de riesgos eléctricos, ¿no? Como consecuencia de la electricidad. Vamos a definir, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? No, por el momento. Vamos a definir qué es una instalación eléctrica. Yo voy a decir que una instalación eléctrica va a contribuir toda la parte que es el conjunto de equipos y materiales que pueden generar electricidad, convertirla, transformarla, transportarla, distribuirla o utilizarla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que la instalación eléctrica es un generador eléctrico que tengo por ahí en mi casa. O la instalación eléctrica que yo quiero analizar, por ejemplo, es el tomacorriente que llega a mi casa, ¿sí? Que llega a mi casa y que yo conecto mi computadora ahí, ¿sí?
donde ese cargador convierte esa energía, o tal vez la transforma, ¿sí? Otra vez la transporta, líneas de media tensión, otra vez la distribuye, líneas de baja tensión, ¿sí? O tal vez la utilizo ya en mi casa. Todo eso yo voy a definir instalación eléctrica. Y la instalación eléctrica va, hablando en mi casa, la instalación eléctrica va desde ese breaker principal que tengo en mi casa, que me llega del medidor, y va a mi subtablero de distribución y va a cada uno de mis circuitos. Todo esto es la instalación eléctrica, todo lo que conlleva esta generación, transformación, protección para yo tener finalmente electricidad en mi casa. Y puede incluir el uso de condensadores, ¿sí? O acumuladores o baterías que yo tengo aquí alrededor de mi instalación. Por ejemplo, se me ocurre, tengo aquí tal vez un UPS, sabemos que acumulan energía, ¿verdad? Y que son para darle un poco de autonomía a las computadoras. Normalmente por aquí en las empresas suelen tener un generador, ¿verdad? Para que le dé cierto tiempo de trabajo o iluminación en alguna instalación. Entonces, todo eso yo voy a decir que es la instalación eléctrica. Y esto claramente lo podemos ver en el acuerdo ministerial 013, que también lo define así, que es una instalación eléctrica. Esto como la parte introductoria de riesgos eléctricos. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos visto, vimos que el documento que establece ciertas normativas generales es el Acuerdo Ministerial 013 del Reglamento de Riesgos de Trabajos en Instalaciones Eléctricas. La parte introductoria es definir claramente qué es corriente, voltaje y resistencia. Después, establecimos que los efectos nocivos de la electricidad pueden ser o bien cortocircuitos o bien arcos eléctricos, que pueden ser producidos por el manejo de la electricidad. Y de ahí pueden derivarse, en este caso vamos a decir, 5 riesgos claros derivados del manejo de la electricidad, que son contacto eléctrico directo y también contacto eléctrico indirecto, quemaduras, caídas, golpes, incendios y explosiones. Sabemos que son riesgos separados, pero que se derivan del uso de la electricidad. Y asimismo, definir que una instalación eléctrica va desde el equipo de protección, hablando en estas casas, desde el breaker principal, desde el equipo de protección, hasta todos los circuitos independientes de iluminación y fuerza que tengamos dentro de nuestra casa. ¿Qué veremos la siguiente clase? Sabemos que la electricidad, muchas personas suelen decir, no hay que tenerle miedo a la electricidad. Yo les doy un consejo mejor. Hay que entender y respetar la electricidad. Yo manejo y yo, por ejemplo, sé que si tengo una batería de 9 voltios, y me acuerdo que en la universidad hacían algo como, ve si está bien la batería, y se la ponían en la lengua y se le pasaba la corriente, es que valía y no valía. La verdad, yo no soy tan temeraria. Yo estudié electrónica, pero la verdad es que yo siempre le tengo un respeto, ¿no? Dirían, estudio electrónica y le tienen miedo a la electricidad. Yo, por excusarme, yo siempre digo que es respeto a la electricidad, ¿sí? Siempre hay que trabajar desde el conocimiento. Sí, desde el conocimiento y desde la experiencia, porque saben que hay personas que tienen mucha experiencia y trabajan en eso y no es que han estudiado. Entonces, depende de su conocimiento y de su experiencia, ¿sí? Entonces, veremos quiénes pueden trabajar y cuáles son esos tipos de trabajo, ¿sí? Entonces, para trabajar con riesgo eléctrico hay que tener cierto grado de formación y en algunos casos autorizaciones, ¿sí? Y también veremos cuáles son esos tipos de trabajo con riesgo eléctrico. Que tenemos trabajo sin tensión, en tensión, y de aquí de trabajo en tensión,
vamos a analizar diferentes tipos, ¿no? Y aquí hablaremos de lo que algunos de ustedes ya habrán escuchado, las 5 reglas de oro. ¿Sí? Esto como parte introductoria para el día viernes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?